El fracaso de Alemania a la hora de poder conseguir la superioridad aérea que le permitiera invadir Inglaterra va a eh, hacer que la guerra acabe desarrollándose por otros derroteros, sobre todo cuando Inglaterra vaya a aprovechar las debilidades del nuevo aliado en la guerra, que es Italia, en distintos escenarios, sobre todo en el norte de África, donde las posesiones italianas en, en Libia se van a ver atacadas por los británicos que estaban situados en Egipto, y del mismo modo porque desde la posición que Italia había obtenido en Albania en 1939, que había conquistado ese territorio, va a iniciar hostilidades contra Grecia, lo que obligará a los alemanes a intervenir también en el escenario balcánico, incluyendo la ocupación de Yugoslavia y de la propia Grecia. Como digo, esa entrada de Italia en la guerra va a cambiar o a trastocar en gran medida los planes de la Alemania nazi, porque las dificultades que van a enfrentar los italianos van a obligar a que parte de las fuerzas que en otras condiciones se habrían orientado o bien a preparar la invasión de Inglaterra, o bien ya en esta época a preparar la futura invasión de la Unión Soviética, tengan que desviarse y dedicarse a escenarios en los que a priori el alto mando alemán no estaba interesado. En 1940, como habéis visto, aunque ha sido muy rápido, Alemania envía un ejército, el Afrika Korps, al norte de África, al mando del general Rommel, para apoyar la posición italiana, y ese ejército va a conseguir importantes éxitos frente a los británicos, quedándose apenas a 60 kilómetros del Cairo, amenazando con conquistar el canal de Suez, lo que habría supuesto una ruptura en las comunicaciones de Gran Bretaña con sus colonias de la India, y probablemente hubiera dificultado la resistencia de Inglaterra en la guerra, pero que, sin embargo, va a poder ser frenado por el general Montgomery ante las dificultades que tiene el Afrika Korps, que es sobre todo un cuerpo de de carros de combate, de disponer de suficiente combustible. En 1941 va a introducirse Alemania en Yugoslavia, ocupándola, que va a suponer la postergación de la figura del rey y la ocupación de Yugoslavia, y del mismo modo se va a intervenir en Grecia. Los territorios de Yugoslavia y de Grecia quedan sometidos a la autoridad alemana, lo que, sin embargo, va a tener repercusiones porque va a retrasar la ofensiva que había previsto el alto mando alemán para atacar la Unión Soviética en la primavera de 1941, atrasarla, como digo, hacia el comienzo del verano, hasta el 22 de junio del 41. Desde Grecia, Alemania desde la Grecia continental, va a iniciar una ofensiva paracaidista contra eh, Creta, y va a expulsar a los británicos de las islas. En gran medida, la lucha que está llevando ahora Alemania en estos escenarios no deja de ser una prolongación de la lucha que mantiene contra Inglaterra, y que, como digo, va a suponer que la tensión que Alemania mantenía principalmente contra las islas británicas se vaya atenuando al tener que dividirse a atender a otros escenarios.
Aquí veis imágenes de los carros británicos comandados por el general Montgomery que se van a enfrentar al Afrika Korps, a esa unidad alemana trasladada al norte de África para apoyar a los aliados italianos que se habían visto obligados a replegarse ante el empuje de los carros británicos al mando del denominado Zorro del Desierto, el general Montgomery, al que veis en la fotografía. La llegada del Afrika Korps va a suponer un cambio en este escenario, que como digo es un escenario muy secundario en la mentalidad alemana, pero que en otras condiciones hubiera podido convertirse en un escenario tremendamente importante si finalmente el avance del Afrika Korps hubiera conseguido capturar el Cairo y con él controlar el canal de Suez. El líder del Afrika Korps va a ser el mariscal Rommel, apodado el Zorro del Desierto. Os comenté antes, creo que el Zorro del Desierto con Montgomery, no, Zorro del Desierto es Rommel, el apodo que solían tener los hombres de Montgomery, eran las ratas del desierto, que, como digo, va a ser uno de los militares alemanes que con mayor eficacia va a poner en marcha la nueva táctica de guerra que se conoce como Blitzkrieg o guerra relámpago, es decir, la utilización masiva y penetración en profundidad utilizando los carros de combate. Sin embargo, la falta de suministros, sobre todo de combustible, pero también de municiones, va a frenar ese empuje y tras ese avance que le lleva, como decimos, a las puertas del Cairo, va a tener que replegarse progresivamente hacia las posesiones italianas. Aquí veis las fuerzas británicas defendiendo la posición en el Alamein, donde se va a frenar ese avance del ejército alemán. Y fotos de la invasión de Yugoslavia por parte de las tropas alemanas en abril de 1941 y de la operación Marita que va a suponer la invasión a finales de abril de Grecia. La batalla de Creta se libra entre mayo y junio y va a suponer la ocupación de esta isla donde los británicos mantenían una importante base militar. La operación más importante de este escenario europeo en 1941 es sin duda la Operación Barbarroja. En la primavera de ese año estaba prevista el ataque por parte de Alemania a la Unión Soviética. Como hemos visto, las dificultades que Italia estaba teniendo en los Balcanes va a aplazar la invasión y esta va a tener lugar el 22 de junio de 1941. Es una invasión inmensa porque se organiza en 3 cuerpos de ejército en la que van a participar más de 3 millones de soldados y va a ir acompañado con más de 4.000 aviones o más de 4.500 carros de combate. Hasta este momento, Alemania y la Unión Soviética mantenían estrechos contactos en el marco de ese pacto de no agresión, hasta el punto de que la Unión Soviética iba facilitando recursos minerales y alimenticios a Alemania, e incluso los militares soviéticos iban a formarse bajo la enseñanza del ejército alemán. La operación Barbarroja se dirige contra 3 grandes objetivos: al norte Leningrado, al centro Moscú y hacia el sureste la ocupación de Ucrania, Kiev y la ruta hacia los pozos de petróleo del Cáucaso. Este avance va a ser extraordinariamente rápido. La resistencia soviética se va a ver sorprendida en todos los frentes, dejando cientos de miles de prisioneros y
cediendo a los alemanes un terreno inmenso. El ejército del centro se va a quedar apenas a 60 kilómetros de Moscú, y el ejército del sur va a ocupar gran parte de Ucrania y va a iniciar desde ahí el intento de hacerse con el control de la ruta del Cáucaso. Las unidades que los soviéticos presentaban para el avance de esto, ante el avance de estas fuerzas alemanas, van a ser, como digo, rápidamente superadas, y ese avance, sin embargo, no va a conseguir alcanzar ninguno de sus tres grandes objetivos estratégicos. Leningrado se va a ver sometida a un largo asedio que va a durar más de 2 años, llegando incluso a tener que ser abastecida por una vía de ferrocarril que se construye sobre el hielo del lago Ladoga. Moscú, como digo, va a ver a las puertas de Moscú a los ejércitos alemanes, que van a llegar cerca de octubre, pero en ese momento el mariscal Zhukov va a iniciar la contraofensiva, haciendo replegarse a los alemanes. La invasión alemana de la Unión Soviética va a ir acompañada de una gran acción en retaguardia contra las comunidades eslavas y judías, a pesar de que en muchos lugares los alemanes iban a ser recibidos como liberadores. Sin embargo, la doctrina racista del nazismo va a hacer que esa ventaja no pueda ser aprovechada por el ejército alemán. Aquí vemos ejemplos del avance por las tierras de la estepa soviética de las tropas alemanas, y los efectos que para el ejército rojo va a tener este avance, que va a provocarles, como digo, una gran pérdida de material, y en muchas ocasiones los soviéticos se van a replegar dejando la táctica de tierra quemada, es decir, y destruyendo el espacio que abandonan. Aquí veis ejemplos de tanques soviéticos capturados y de la acogida que, sobre todo en Ucrania, van a recibir los alemanes, como digo, que van a ser vistos como libertadores. Pensad que Ucrania es una república soviética especialmente castigada por la política de Stalin, es donde se había desarrollado apenas 8 años antes el Holodomor, ese genocidio intencionado que mató de hambre a 6 millones de personas. Leningrado, como digo, se va a ver sitiada después de que Stalin se negara a permitir el abandono de la evacuación de la ciudad, y van a verse cercados más de 1 millón de personas por las tropas alemanas. El sitio de Leningrado va a ser el más largo de la guerra, y donde se van a dar algunas de las escenas de mayor brutalidad, en tanto que la falta de alimentos va a llevar incluso a escenas de canibalismo. Ejemplo de ese asedio de fuego antiaéreo en Leningrado. Y, como digo, el abastecimiento se hace a través del lago Ladoga, que cuando se encontraba en estado líquido se hace en barcazas, como veis, y llegó a hacerse incluso construyendo en parte sobre la estructura helada, sobre la superficie helada del lago, una estructura ferroviaria. La población civil en el sitio de Leningrado, y, como digo, la batalla de Moscú, que se va a atrasar como consecuencia, digo, de ese retraso que tiene la Operación Barbarroja, que en principio se pensaba que tendría que haber comenzado en la primavera del 41 y comenzó en el verano, que va a dificultar el avance, porque a partir del otoño las lluvias van a hacer muy complicado el avance de los carros de combate, que se van a ver
hundidos en el barro, y las tempranas nieves van a encontrar al ejército alemán poco preparado para luchar en estas condiciones. De tal modo que en diciembre de 1941 se produce la batalla de Moscú, en la que el ejército soviético va a hacer retroceder a los alemanes, que, como digo, van a encontrar en ese avance, o van a repetir en cierto modo, la experiencia que Napoleón vivió en 1812. Aquí veis el contraataque, fotos del contraataque soviético. En esta otra fotografía se ve cómo las tropas soviéticas, más habituadas al duro clima de Rusia, van a disponer pues, tanto de esquíes como de uniformes y ropa de abrigo, cosa que escaseaba porque la logística, es decir, el gestionar el envío de materiales, municiones, combustible para todas las unidades desplegadas en Rusia, que se han desplegado además a lo largo de varios miles de kilómetros, va a ser una de las empresas más complicadas que tenga que afrontar el ejército alemán. En 1941 también se inicia la batalla del Rostov, en la cercanía de la península de Crimea, en el extremo oriental de la República Socialista de Ucrania. Y el otro gran acontecimiento del año 1941 no solo va a ser la entrada en la guerra de la Unión Soviética. Tras esta invasión, Churchill se apresura a aliarse con la Unión Soviética, a facilitar apoyo militar a los soviéticos y, como digo, el segundo acontecimiento que va a cambiar el devenir de la guerra va a ser la decisión de Japón, que ha ido ocupando gran parte del territorio del extremo oriente, de atacar a la flota norteamericana del Pacífico, que se encontraba atracada en Hawái, en Pearl Harbor. La decisión de atacar a Estados Unidos es una decisión tremendamente arriesgada que toma en gran medida el ejército alemán. El almirante encargado de llevarla a cabo, el almirante Yamamoto, no era partidario, aunque consideraba que existía un 50% de probabilidades de que el plan saliera bien. Y va a estar condicionada ese ataque en gran medida por las dificultades que Estados Unidos planteaba a Japón para obtener suministros de petróleo, algo fundamental para mantener el esfuerzo bélico que Japón llevaba empeñado desde 1937 en China. El ataque a Pearl Harbor supone, como digo, una operación militar complicadísima. Necesitaba mantener el silencio y, por tanto, que no se conocieran las comunicaciones, y atacar una base cuyas características conocían de forma muy, muy superficial. No sabían qué barcos se encontraban en la base ni de qué resistencia se iba a encontrar. Los errores en la detección del ataque van a ser numerosos. El radar va a dar información del ataque de los más de 500 aviones que salen de los distintos portaaviones japoneses para atacar Pearl Harbor, pero se va a considerar que eran maniobras propias y no se van a tener en cuenta. La disposición de los barcos en los muelles de Pearl Harbor era excelente para el ataque japonés, al encontrarse amarrados uno junto a otro y multiplicar el efecto del fuego. Las municiones se encontraban cerradas bajo llave y gran parte de la fuerza aérea que estaba situada en Pearl Harbor se encontraba estacionada en las pistas y va a ser destruida sin apenas poder despegar. El resultado de ese día, el día de la infamia, como lo
nombrará el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, van a ser más de 3.400 muertos, 5 acorazados hundidos, 3 acorazados dañados, 3 cruceros destruidos, otros 3 destructores, 188 aviones destruidos y 155 aviones más dañados. A cambio, Japón va a perder 64 muertos, 5 mini submarinos y solo 29 aviones. No obstante, y a pesar de la efectividad del ataque, el ataque no va a ser capaz de destruir la fuerza naval de Estados Unidos en el Pacífico, porque los portaaviones, que van a ser el arma fundamental en cuanto que son los que dotan de soporte aéreo a cualquier ofensiva, que, como digo, los portaaviones de la flota del Pacífico se encontraban de maniobras y no van a ser destruidos. Y por otra parte, parte de estos barcos dañados van a ser recuperados y van a volver a entrar en servicio apenas 5 o 6 meses después del ataque. Aquí veis los bombarderos, los cazas cero japoneses en los portaaviones a punto de iniciar el ataque a Pearl Harbor. La fotografía de este ataque, donde se ve en el muelle la disposición de los distintos barcos, veis donde está cayendo la bomba, que hay hasta 3 barcos, uno junto al otro. Y este es uno de los mini submarinos que habrían tenido que protagonizar el desarrollo militar de Japón y que va a ser abandonado en beneficio del desarrollo de esta arma, en beneficio de la aviación. Estos mini submarinos tenían la virtud de poder navegar en aguas muy profundas, como eran las que daban acceso a la bahía de Pearl Harbor y hubieran supuesto, de haberse desarrollado con mayor alcance, una dificultad adicional para el despliegue norteamericano en la Guerra del Pacífico. Aquí veis los efectos del bombardeo sobre el USS Nevada. Y vamos a ver ahora un pequeño vídeo del bombardeo, de cómo quedó Pearl Harbor después del ataque.
El ataque a Pearl Harbor va a decidir al presidente Franklin Delano Roosevelt a declarar la guerra a Japón después de presentar ante el Congreso de los Estados Unidos un discurso que va a hablar del ataque como el día de la infamia, y va a suponer un cambio porque la entrada de la potencia industrial norteamericana va a condicionar tanto el frente europeo como el Pacífico. Es cierto que la declaración de guerra se hace contra Japón, no contra Alemania, pero apenas unos días después de esta declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón, Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. Por lo tanto, esa intención que estaba buscando Churchill de lograr el apoyo de los norteamericanos para la causa de Inglaterra se va a producir a partir, como digo, de diciembre de 1941. Aquí veis el texto de ese discurso conocido como el Día de la Infamia. Lo podéis leer con calma en casa viendo la presentación. Y la declaración de guerra que esto supone. Vamos a ver escenas justamente de ese discurso. In the House, Congress is in joint session. The world awaits his words. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation, and at the solicitation of Japan, was still in conversation with its government and its emperor, looking toward the maintenance of peace in the Pacific. Indeed, 1 hour after Japanese air squadrons had commenced. Bueno, el ataque a Pearl Harbor va a generar una ola de indignación en Estados Unidos, la exigencia de venganza, como veis en este cartel, que va a llevarse con un ataque más simbólico que efectivo, que va a suponer el bombardeo de Japón apenas unas semanas después del ataque. Vamos a dejarlo aquí. La semana que viene empezaremos hablando del acuerdo que se va a tomar en esta residencia, en la conferencia de Wannsee, que no va a ser otro que la planificación del exterminio, dado que va a ser un tema especialmente relevante con este